Buen día, bien carismática bíblica. Les voy a comentar sobre la creación del Catecismo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Cristo nuestra Pascua. Recuerden, esta iglesia está en comunión con Roma y pertenece al rito oriental bizantino. Y me gustó mucho porque yo estaba leyendo sobre la creación y dije, bueno, voy a ver de qué se trata, ¿no? En el número 124 del Catecismo Cristo nuestra Pascua dice que cada persona al venir al mundo está llamada a asemejarse con Dios, a alcanzar la divinización. Participar de la naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4. Esa participación de la naturaleza divina le produce al hombre una felicidad. Es hermoso. El hombre solo puede alcanzar la semejanza con Dios mediante su libre elección, en conformidad y cooperación con la gracia de Dios. Es decir, tenemos por un lado la imagen. Fuimos creados a imagen de Dios, a imagen de Jesús. Dice Colosenses 1:15, la imagen de Dios invisible, Jesús. Fuimos creados a imagen de Jesús. Pero la semejanza es un proceso. Llegar a la semejanza es un proceso que requiere la santidad. Es el proceso de santidad, de santificación. Esa santificación es en libertad y en responsabilidad. Tenemos libre albedrío, sí, pero debemos también estar, además de comunión con Dios, ser responsables y obedecer a Dios. Y bueno, tenemos el libre albedrío, que hablaba San Agustín, la gracia y la cooperación del ser humano con esa gracia. Sí, todo es gracia, pero nosotros cooperamos como seres humanos con esa gracia. La recibimos, la aceptamos en nuestra vida. Bueno, después habla de perseverar en el numeral 135, de perseverar es un proceso de santidad, por lo tanto tenemos que seguir creciendo. En el 138, el numeral 138 dice que el hombre pierde acceso al árbol de vida. En el 139 que Adán y Eva rompieron el vínculo con Dios. Y lo que me gustó acá que la cruz que nosotros la vemos como instrumento que destruía a las personas, el cristianismo la transformó en algo glorioso, en una victoria de Jesús sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal. Y ese árbol, el árbol de la vida, es una prefiguración de Jesús. Y eso nunca lo había escuchado, me pareció maravilloso. Es decir, el árbol de la vida de que no pudieron comer Adán y Eva, es una prefiguración del mismo Jesús, porque ¿quién nos da la vida eterna? Jesús. Así me encantó, me pareció muy sanador. En el numeral 141, el mal entra en el mundo como consecuencia de la caída en el pecado. Que Dios permite la penitencia y conversión del hombre. Acá dice, bueno, que todos los males humanos y cuestiones de la naturaleza, dice Basilio Magno, la sequía, la falta de cosechas, las ruinas de la ciudad, de los terremotos, las inundaciones, dice que surgen todo como consecuencia del pecado. En cierta forma tiene sentido porque al hacer el pecado original, no solamente generó una ruptura de Dios con el hombre, también una ruptura del hombre con la mujer, un choque entre ellos en ciertos puntos, pero también un desorden con la naturaleza. Así que bueno, el pecado fue no solamente al hombre y a nosotros con el pecado original, sino que alcanzó a toda la creación. Entonces en el 145, Satanás propuso al hombre la divinización falsa. Ser como Dios sin Dios, solo con su propio esfuerzo. Esto es pelagianismo, semipelagianismo, que todavía se ve en algunas iglesias y en algunos grupos, dentro de la iglesia también, de esfuerzo y esforzarse, encontrar en sí mismo el bien sin Dios. Pero ¿qué pasa? Dios restituye esa libertad. ¿Y a qué me hacía acordar esto? A dos problemáticas, diría casi así, herejías. El humanismo moderno, decir, yo estoy sin Dios, con eso estoy bien, hago lo que quiero y no tengo una referencia a Dios. Es la inmanencia. Yo decido que está bien y que está mal sin un Dios. Eso es humanismo. El humanismo en el sentido radical, ¿no? Porque puede haber un humanismo cristiano también. Y la teología liberal, que dice, también hago lo que quiero, yo creo en Dios, pero no obedezco. Entonces viene todo el progresismo que vemos en algunas iglesias más progresistas, ¿no? ¿Verdad? En el numeral 147 vemos el pecado, la ruptura con Dios, que es la fuente de vida, y que también sigue haciendo, el hombre pasa a ser mortal. O sea, era inmortal, pero fue mortal por el pecado. Y no puede regresar al árbol de la vida, a no ser porque por el poder divino necesita la salvación de Dios. El hombre solo no puede alcanzar la salvación. Y en el 149 el pecado arruinó en el hombre la semejanza con Dios, que decíamos que era un proceso de santificación, eso hizo Leoncio de Bizancio contra Nestorio. En el 150 dice, se limitó la libertad y creció su inclinación al mal, todo el tiempo hacia el mal. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado original? En resumen, una muerte espiritual que causó muerte física, de inmortal pasó a mortal. El hombre tenía temor y vergüenza, no tiene paz, evita la relación con Dios, porque vio
que estaba desnudo Adán. Entonces se cubrió. Y Dios le dice, ¿por qué estás desnudo? Y ahí tuvo vergüenza, el temor. El temor no en el sentido de temor de Dios, sino el temor del miedo, que no tiene paz. El hombre muchas veces no tiene paz porque no tiene a Dios. Corrompe las relaciones interpersonales, se distancia el hombre y la mujer. Bueno, que Dios le dijo que la mujer iba a ser atraída por el hombre y también el hombre iba a dominar sobre la mujer. Las enfermedades y el sufrimiento, porque el pan va a ser con sudor de la frente, y el dolor de los embarazos, el dolor en el parto, todo ese sufrimiento. En realidad el trabajo es una bendición de Dios. Del Génesis habíamos visto, Génesis 2, que era un mandato el trabajo, y no le era pesado al hombre, pero por el pecado el trabajo le es pesado. Es un medio de supervivencia, es algo, el trabajo es una bendición, que Dios bendice el trabajo. Alteró la armonía ante el hombre y la naturaleza, porque le dijo, maldito sea el suelo por tu culpa, con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Génesis 3, del 17 al 18. Arruina la fraternidad entre los hombres, y ahí está Caín y Abel. Génesis 4, del 1 al 16. El hermano termina siendo un enemigo, y no nos preocupamos por el hermano. Hay un desorden en la sociedad, una sociedad sin Dios, la Torre de Babel, Génesis 11, del 1 al 9. Es el humanismo, nuevamente para mí, esto es el humanismo. Construyo un mundo sin Dios, por lo tanto yo defino qué está bien, qué está mal. Y la teología liberal, que es lo mismo, pero versión cristiana, la teología liberal de progresismo. Yo establezco lo que está bien y lo que está mal, yo me dejo guiar por mi corazón, como dice la Biblia. Para la Biblia el corazón es engañoso. Yo me dejo guiar por los sentimientos, yo si siento esto lo hago, no me importa lo que dice la Biblia. Bueno, eso es lo que dice la teología liberal. Y el humanismo es construir un mundo sin Dios. Pero ese mundo sin Dios se va a terminar yendo en contra del hombre también. Bueno, llegó la soberbia, la concupiscencia. El hombre quería ser como Dios también. La violencia, porque después vino el diluvio, ¿no? Pero había violencia en la época de Noé, Génesis del 6 al 9. Pero así todo, Dios no abandonó al hombre, dice 158, porque le dio a Jesús. El protoevangelio del 3:15, capítulo 3, versículo 15, el linaje de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y ese linaje es Jesús. Entonces acá está prefigurando tanto el árbol de la vida como en Génesis 3:15, que Dios ya preveía desde la creación que iba a haber una salvación. Y que esa salvación, el único que nos iba a dar la vida eterna, es Jesús. Así que les quería compartir esto que es hermoso, de, como les dije, el Catecismo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Cristo Nuestra Pascua, que tiene 3 años, bastante nuevito, y en comunión con Roma. La liturgia oriental, como dijo León XIV, es medicina para el alma. Así que estoy muy feliz de poder compartirlo eso con ustedes y que tengan un bendecido Día del Señor.